Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. La palabra nos invita a abandonarnos en las manos de Dios pidiendo su sabiduría. Escuchamos. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. Cuantos me ven se burlan de mí y dicen moviendo la cabeza: confío en el Señor, que lo libre, que lo salve, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos
Te alabaré en medio de la asamblea. Alaben los que temen al Señor. Teman los descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Líbrame de mis enemigos. San Pablo nos ofrece su experiencia y lo que descubre. Acojamos esta reflexión del apóstol. Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, nos consideró en la igualdad con Dios, como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por esto, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, palabra de Dios. Marcos desarrolla con amplitud el relato de la pasión del Mesías, que escucharemos con el corazón lleno de agradecimiento. Les invito a ponerse de pie. Permanecen en silencio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Silencio. Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús les respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús, que ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados los llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, Rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después los crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de la caña, le dio de beber, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Todos de rodillas. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Palabra del Señor. Sentados. Hacemos memoria del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Jesús ingresa a Jerusalén montado en un borrico, tal como lo habían anticipado los profetas, y en su ingreso
es aclamado por todos los habitantes de Jerusalén, que entonan cánticos de alegría a su paso, le tienden mantos y los saludan con palmas. En esa multitud se encuentran todos los habitantes de Jerusalén, sin exceptuar ninguno, porque todos quieren aclamar y alabar a quien les ha concedido algún milagro, a algunos una curación, a otros la resurrección, a otros los ha exorcizado, expulsando a los espíritus malignos. Todos los habitantes de Jerusalén, sin excepción, niños, jóvenes, adultos, ancianos, han acudido a las puertas de la ciudad santa para celebrar la llegada de aquel a quien ahora, el Domingo de Ramos, reconocen como al Mesías, como al enviado de Dios para el pueblo elegido. Sin embargo, este clima de alegría desbordante y generalizada cambiará en pocos días, cuando el Viernes Santo, después de haber sido apresado, enjuiciado y condenado a muerte por medio de calumnias y mentiras, porque todas las acusaciones contra Jesús no son nada más que calumnias y mentiras, Jesús se ha expulsado de la ciudad santa por los mismos que el domingo lo habían recibido con alegría. El domingo lo reciben con alegría, Jesús ingresa aclamado a la ciudad santa, y el Viernes Santo los mismos que lo habían recibido con alegría lo expulsan de la ciudad santa de Jerusalén. Es decir, mientras el Domingo de Ramos lo reciben con palmas y cánticos de alabanza y lo reconocen como al Mesías, el Viernes Santo lo expulsan de Jerusalén, sentenciado a muerte de cruz, acusándolo de blasfemo y de mentiroso por intentar suplantar a Dios haciéndose pasar por Dios. Todos los habitantes de Jerusalén, todos los que habían recibido de Jesús un milagro, una gracia, un don, están ahí el Viernes Santo para expulsar a Jesús de la ciudad santa y para acompañarlo a lo largo del Vía Crucis, del camino del Calvario, pero no para ayudarlo a llevar la cruz, sino que están ahí para insultarlo, apedrearlo y golpearlo con puños, trompadas y puntapiés. ¿Y cómo se explica este cambio tan radical en la actitud de los habitantes de Jerusalén? No se explica solo por la ingratitud humana. La explicación última es de orden espiritual y está en lo que la Escritura llama el misterio de iniquidad, es decir, el misterio de maldad y falsedad en el que está inmersa toda la humanidad desde la caída de Adán y Eva al cometer el pecado original. El cambio de actitud de los habitantes de Jerusalén no se debe entonces solamente a que esos habitantes son ingratos, son desagradecidos con Jesús. Se debe al misterio de iniquidad en el que está envuelta toda la humanidad desde Adán y Eva, que es el pecado original. Esto es lo que debemos ver entonces en la actitud cambiante de los habitantes de Jerusalén, la presencia y actividad del misterio de iniquidad, es decir, del pecado en el corazón del hombre. Pero también hay otro elemento que podemos ver y es el siguiente. Tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo, dos hechos que sucedieron verdaderamente en la historia y en el tiempo, tienen a su vez un simbolismo espiritual, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, porque están prefigurando diversos estados espirituales de una misma alma.
Por ejemplo, el Domingo de Ramos, en el que los habitantes de Jerusalén están felices por la llegada de Jesucristo, se representa al alma que posee la dicha y la alegría que le concede la gracia de Dios. En el ingreso de Jesucristo a Jerusalén se representa el ingreso de Cristo al alma por medio de la gracia sacramental y también por la fe. A su vez, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, representa al alma humana, que está destinada a la santidad, está destinada a ser morada de Dios uno y trino. Los habitantes de Jerusalén, que han recibido multitud de dones y gracias por parte de Jesús, representan a las almas que han recibido a lo largo de la historia innumerables dones y gracias de parte de Cristo por medio de su Iglesia. Eso es lo que representa entonces el Domingo de Ramos, ese hecho sucedido en la historia y en el tiempo y en un lugar determinado. Representa un estado espiritual, el alma que está en gracia y que con alegría recibe a Jesucristo, que ingresa en ella por la gracia, por la fe, por la Eucaristía, y lo reconoce como su Salvador. ¿Y qué representa el Viernes Santo? El Viernes Santo, día en el que Cristo es expulsado de la ciudad santa, día en el que la ciudad santa, por libre decisión, se queda sin Cristo, representa al alma que por el pecado, sobre todo el pecado mortal, rechaza a Cristo y su cruz y lo expulsa libre y voluntariamente de sí misma, porque esto es lo que significa el pecado, la expulsión de Cristo del alma. Así como la ciudad santa de Jerusalén expulsa a Jesús el Viernes Santo, así el alma que comete un pecado mortal expulsa a Jesús de su corazón por el pecado. Y el Viernes Santo, como hemos leído en el Evangelio, es un día también de oscuridad espiritual. Hay una oscuridad cosmológica que es el eclipse. Dice el Evangelio que el Viernes Santo se produjo un eclipse sobre la tierra desde las 12 del mediodía en que Cristo es crucificado hasta las 3 de la tarde en que Cristo muere. Este eclipse cosmológico es un símbolo o una representación del eclipse espiritual del alma que comete el pecado mortal. Así como el sol, la estrella solar, es tapada por las nubes y por eso se produce el eclipse, los rayos no pasan y el ambiente queda a oscuras, así el alma cuando comete un pecado mortal es envuelta en tinieblas, ya no puede ver a Jesús, que es sol de justicia. Pero esas tinieblas que envuelven al alma no son las tinieblas naturales, las tinieblas cosmológicas que se dan cuando el sol se oculta o cuando se produce un eclipse. Esas tinieblas son tinieblas vivientes, son sombras vivas, son los demonios, los ángeles caídos, los ángeles apóstatas, que envuelven al alma que está en pecado mortal. Es esto lo que sucede cuando el alma comete un pecado mortal. Entonces esto es lo que representa el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Domingo de Ramos, el ingreso de Jesús al alma por la gracia; el Viernes Santo, la expulsión de Jesús por el pecado y la consecuente inmersión del alma en las tinieblas vivientes. Por último, debemos reflexionar cuál de las dos ciudades queremos ser, si la del Domingo de Ramos, en la que reina la alegría porque Jesús ingresa al alma y es reconocido como Dios, como Mesías y como Rey,
y es cuando el alma está en gracia santificante. O si queremos ser la del Viernes Santo, en la que Cristo es expulsado por el pecado, quedando el alma inmersa en las tinieblas vivientes, los demonios. Lo que elijamos ser, eso se nos dará, según dice el mismo Dios en las Escrituras. En Deuteronomio 30:19 dice: pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elijamos entonces a Cristo Dios en la Eucaristía. Rezamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre. A cada una de ellas respondemos: Padre, te pedimos. Por la Iglesia, que en el mundo es testimonio de la pasión por el sufrimiento de muchos de sus miembros, para que por la acción salvadora de Cristo pueda vivir con esperanza estas situaciones de adversidad. Oremos. Por nuestro obispo y sacerdotes, para que con una mirada profética sean custodios atentos y listos de la comunidad que les fue confiada. Oremos. Por quienes en nuestra sociedad pueden tomar decisiones que marquen el destino de las personas, para que en esos foros de poder la muerte redentora de Cristo ilumine las decisiones a favor de la dignidad de cada ser humano. Oremos. Por todos los que estamos sufriendo esta pandemia, para que concedas la fuerza a quienes más la necesitan y seas el consuelo de quienes se sienten más desvalidos y amenazados. Oremos. Por quienes nos hemos reunido en esta celebración, para que la Pascua que comenzamos a vivir nos haga partícipes en la vida cotidiana de los frutos de la redención. Oremos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Entre nosotros
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Melitón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta sino y quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En Cristo se revela el amor de Dios. Él se entrega por nosotros y se dona como alimento. Recibámoslo en este don, prenda de vida eterna. Quienes vayan a comulgar permanecen en sus lugares de pie, el resto puede tomar asiento. Para poder entregar en la
me va a cuidar noche y día sin cesar. Con tus pies en las huellas del Señor, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos de ti. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, tomamos asiento para realizar la colecta. ¿Acaso mi espíritu se agotó de amar? Pequeño soy, Señor, no tengo nada para ti, solo mi corazón quebrantado y humillado. Te ofrezco este corazón herido, este corazón arrepentido de su maldad. Recíbelo, no importando lo de ayer. Déjame ofrecerte un sacrificio de amor. Te ofrezco este corazón herido, este corazón arrepentido de su maldad. Recíbelo, no importando lo de ayer. Déjame ofrecerte un sacrificio de amor. Hemos ofrecido esta Santa Misa por el eterno descanso de Eduardo Molinuevo, Olga García, Eva Leonor Guerrero, Noemí Gómez, Irma del Carmen Carrizo, Apolinaria Pachada, y en acción de gracias por el cumpleaños número 15 de Eliseo Molinuevo. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios
y el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Desde nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tu sí fue la respuesta con el